Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El amor, el orgullo y el pasado volvieron a enfrentarse en el escenario más peligroso del siglo XXI, las redes sociales. En una jugada inesperada que nadie vio venir, Van der Zel encendió Internet al publicar en sus historias de Instagram una serie de mensajes antiguos enviados por Keran Bürsin durante su relación. En cuestión de minutos, los fans comenzaron a compartir las capturas, los medios reaccionaron, y el país entero quedó paralizado ante lo que muchos ya llaman la tormenta digital del año. Los mensajes, escritos con la ternura y el dolor de una historia que el público conoce demasiado bien, fueron suficientes para reabrir un capítulo que parecía cerrado. Y mientras millones de personas debatían sobre sus intenciones, las imágenes se viralizaron como un incendio que nadie podía apagar. Los mensajes que lo cambiaron todo. Eran las 10:47 del domingo cuando Hand subió 3 historias consecutivas con fondo negro y textos en letra blanca. No mencionó nombres, pero la letra, el tono y las fechas eran más que reveladores. El primero decía: no sé cómo explicarte lo que siento cuando te miro. Eres la calma y el caos al mismo tiempo. El segundo, fechado con un año anterior, era aún más personal. Prometo no perderte, ni siquiera cuando el mundo me lo pida. Si un día te alejas, sabrás que sigo esperándote. Y el tercero, el más impactante, decía simplemente: Hand, si alguna vez lees esto después de todo, quiero que sepas que todavía te amo. Las palabras bastaron para desatar el caos. Aunque Hand no añadió comentarios ni etiquetas, los fans reconocieron inmediatamente el estilo de Keran, recordando fragmentos de entrevistas antiguas en las que había pronunciado frases casi idénticas. En menos de 15 minutos, las historias se compartieron más de 2 millones de veces y el #almohadilla Kerem Mesajlar se volvió tendencia global. Una noche, millones de reacciones. Las redes explotaron. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de teorías, vídeos y análisis detallados. Algunos usuarios interpretaron la publicación como una venganza emocional, otros como una despedida definitiva, y muchos más como una súplica silenciosa por atención. Una fan escribió: no publicó por rencor. Lo hizo porque se cansó de callar lo que todos sabíamos, que él nunca la olvidó. Otro comentario, más crítico, decía: no es justo. Los recuerdos no se comparten, se guardan. Esto no es amor, es dolor público. En cuestión de horas, las cadenas de televisión abrieron sus noticieros con el tema. En el popular programa Magazine GCSI, el presentador comentó: estas no son simples capturas. Son las palabras de un hombre que amó profundamente, y de una mujer que todavía no sabe cómo cerrar esa historia. El silencio de Keran Bürsin, y un mensaje que lo dice todo. Mientras la tormenta crecía, Keran Bürsin guardó silencio absoluto durante las primeras 24 horas. Ni declaraciones oficiales ni publicaciones nuevas. Pero al día siguiente, subió a su cuenta una historia de fondo gris con un texto breve que muchos interpretaron como una respuesta directa a lo ocurrido. A veces, las palabras escritas para sanar se convierten en heridas cuando se leen fuera de tiempo. Esa sola frase bastó para que las redes se incendiaran una vez más. Los fanáticos interpretaron el mensaje como una mezcla de decepción y melancolía. Él no la atacó, pero se nota que está dolido, escribió una usuaria. Otro comentario decía: eso no suena a enojo. Suena a amor resignado. Pese a la discreción de Keran, varios periodistas confirmaron que su entorno está consternado por la filtración, ya que los mensajes provenían de conversaciones privadas que databan de más de 2 años atrás. Las palabras que revelaron un amor sin final. Entre los mensajes que circularon después del post de Hand, se filtraron otros fragmentos inéditos que, según periodistas, fueron intercambiados durante los últimos meses de la relación. En uno de ellos, Keran escribió: no importa cuántos proyectos tengamos ni cuántas ciudades nos separen. En cada cosa buena que me pasa, pienso en contártela primero. En otro, fechado días antes de su ruptura: no sé qué nos está pasando, pero me asusta pensar que te estoy perdiendo. Si lo hago, prometo no culparte, porque tú fuiste mi hogar. Los fans no tardaron en declarar que ninguna serie,
ningún guión ni ningún personaje podría haber producido palabras tan reales. Era el testimonio de un amor que se vivió con intensidad, pero también con heridas profundas. Desahogo, venganza o despedida. Los expertos en medios interpretaron la acción de Hand de distintas maneras. La periodista de espectáculos Elina Aksu comentó en Star Magazine: "No creo que Hand haya querido humillarlo. Creo que simplemente quiso recordar al mundo que esa historia fue real, que ella también sufrió y que, al final, fue la que más cayó". Sin embargo, otros colegas opinaron lo contrario. El analista Murat Uslu dijo: "Ella sabía el efecto que tendría. Publicar mensajes tan personales en plena madrugada no es casualidad. Esto fue una declaración emocional, pero también un acto impulsivo". Mientras tanto, los seguidores de ambos se enfrascaron en una guerra digital, #te aman de contra #te am Kerem. Las cifras de seguidores, menciones y búsquedas se dispararon a niveles récord. El impacto internacional, de Estambul a Madrid, de Roma a Buenos Aires. El escándalo cruzó fronteras en cuestión de horas. Revistas de todo el mundo replicaron la noticia con titulares dramáticos. Periódico enrollado Handercel expone las palabras de Kerem Bürsin y reabre la historia más apasionante de Turquía. El País, España. Periódico enrollado mensajes de amor y arrepentimiento, el drama de Hand y Kerem conmociona a Europa. La Repubblica, Italia. Periódico enrollado el WhatsApp que incendió un país. Clarín, Argentina. Incluso el programa latinoamericano Despierta América dedicó un segmento al escándalo, describiendo la situación como una historia de amor que ni el tiempo ni el silencio lograron enterrar. Las horas posteriores, lágrimas, arrepentimiento y promesas. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Hand no esperaba el nivel de repercusión que tuvo la publicación. Ella estaba emocional, nostálgica. No lo planeó. Quiso compartir algo íntimo en un momento de debilidad, y se le escapó de las manos, dijo una amiga del entorno del artista. Según los mismos informes, Hand lloró al ver cómo los medios distorsionaban el sentido de sus publicaciones. No lo hizo para humillarlo. Lo hizo porque, a veces, el silencio duele más que cualquier escándalo. El país sigue hablando, y no parece dispuesto a olvidar lo ocurrido. Las imágenes de los mensajes, las palabras que fueron escritas en la intimidad y ahora recorren el mundo, se convirtieron en el símbolo más potente de una historia que nunca terminó del todo. Desde los titulares de los periódicos hasta los programas de televisión nocturnos, todos intentan descifrar qué llevó a Handercel a abrir al público un capítulo tan personal de su vida con Kerem Bürsin, y qué significado real hay detrás de ese gesto. ¿Fue un acto de impulso, un intento de liberación, o una manera de cerrar definitivamente un ciclo que se resistía a morir? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.